Qué gusto poder saludarles en esta mañana. Y es hermoso ver ahora recordar quiénes somos y por qué creemos en lo que creemos, ¿no? Y parte de lo que vamos a meditar en esta hora tiene mucho que ver con ello. Acompáñame ahí en tu Biblia al Evangelio de Mateo, capítulo 9. Mateo capítulo 9, en realidad, aunque vamos a conectar mucho de lo que cantamos ahora con el mensaje de esta mañana, no vamos a leer un relato del nacimiento de Jesús, vamos a continuar con el relato de la vida de Cristo, que para mí ha sido de mucha bendición desde que nosotros llegamos aquí a la iglesia. Ya el pastor venía enseñando de la vida de Cristo y hoy vamos a continuar con el relato que es consecuente a lo que veíamos la semana pasada. Acompáñame ahí en Mateo capítulo 9, versículo 18 al 26. Vamos a leer este pasaje que nos relata el siguiente evento del que vimos la semana pasada. ¿Estás ahí conmigo? Mateo capítulo 9, versículo 18, dice así la palabra de Dios. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Oremos. Pedimos, oh Señor, tu guía y tu dirección para escuchar tu voz a través de tu Espíritu Santo en esta mañana. Que al abrir tu palabra escuchemos tu voz y no la de un hombre. Que quites de nuestra mente y nuestro corazón aquellos distractores, aquellos afanes, Señor, que nos hagan estar en este lugar físicamente, pero en otro lugar en nuestra cabeza. Señor, permítenos disponer nuestros oídos y nuestros corazones, Señor, a tu voz. Háblanos por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a estudiar en esta hora este texto, bueno, más bien este relato, porque en realidad este relato es contado por todos los evangelios sinópticos, tanto por Mateo como por Marcos y por Lucas. Me di a la tarea de leer el relato de Mateo porque en realidad es el más corto, pero donde más nos vamos a estar deteniendo es en el relato de Marcos, ¿no? Y en este relato observamos dos personajes que tuvieron un encuentro muy particular con el Señor Jesús, ¿no? Obviamente Jesús, al irrumpir en nuestra realidad, el verbo haciéndose carne, no puede ser visto como un hombre común y corriente. No lo es, ni en su esencia, ni en su naturaleza, ni en su sabiduría, ni en sus enseñanzas, ni en sus obras. Jesús no puede ser visto como un maestro común y corriente, no puede ser visto como un gran rabí desde una perspectiva judía únicamente. No puede ser visto únicamente como el gran hombre de la historia. En estas épocas recordamos que Cristo irrumpió en el tiempo, en nuestro tiempo y en nuestro espacio para revelarnos la gloria de Dios. El eterno se hizo temporal, ¿verdad? Y habitó entre nosotros, dice la Escritura. El Dios invisible se hizo carne, ¿no? El omnisciente se limitó en su conocimiento al pensamiento de un bebé. Siempre para mí ese pensamiento es algún día llegaré al cielo y le preguntaré al Señor: Señor, ¿qué se sentía estar en un cuerpo de un bebé, verdad? Y usar pañales,
¿verdad? Y que tus papás estuvieran ahí inclinados, arrodillados al costado de la cama, clamando a Dios por provisión para el día siguiente, y voltearan y te vieran ahí gateando y haciendo relajo en la casa, ¿verdad? Ese misterio de el Dios hecho carne, dice la Escritura que vimos su gloria, dice Juan capítulo 1. Aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Es un tremendo misterio de la encarnación de Cristo. ¿Pero por qué y para qué? Acompáñame unas páginas atrás en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, cuando el Señor Jesús se presenta en la sinagoga para leer la Escritura. Ahí en el versículo Perdón, te dije Mateo, Marcos 4. Estoy mal en el texto, perdón. Voy a permitir leerlo directamente de acá del apunte. Cuando el Señor está delante en la sinagoga y comienza su ministerio, él lee al profeta Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, dice la Escritura, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Así comienza el Señor Jesús su ministerio. Y como hombre, obviamente, Él fue el más extraordinario de todos. Y en este relato que vamos a ver ahora, si recordamos un poquito lo que veíamos la semana pasada, ¿verdad? El Señor Jesús nos ilustraba el pastor ahí en el mapa de Israel, en la tierra de lo que era Galilea de los gentiles, ¿verdad? Al este del mar de Galilea, donde van a ver quién se acuerda cómo se llamaba la zona donde estaba ahí el endemoniado. Era un nombre muy... No, más o menos. Era Cursi, ¿no? La zona de Cursi, ahí los montes de Cursi, donde se encuentra el Señor con el endemoniado. Terminan y la Escritura dice que tomaron el bote y regresan. Y el relato de Marcos, acompáñame ahí, vamos a ver el relato ahora en Marcos, a detenernos un poquito en el capítulo 5. Aquí sí, Marcos capítulo 5. En Marcos capítulo 5, en el versículo 21, te vas a dar cuenta que nos dice ahí el relato. Marcos 5, 21, dice: pasando otra vez en una barca a la otra orilla. Entonces el Señor termina esa tarea, encomienda al primer misionero que encontramos en la Biblia, encomendado por el Señor Jesús, al endemoniado, ¿verdad? Y regresa ahí al otro lado del mar de Galilea, a la zona de Capernaum, donde el Señor venía haciendo ahí su ministerio. Y en este relato vamos a encontrar a dos personas que tuvieron un encuentro muy particular con el Señor Jesús. Y vamos a ver cómo esos encuentros se relacionan mucho con nuestra fe en lo personal. Y vamos a ver cómo la presencia de Cristo en la vida del creyente, la presencia de la persona de Cristo, va transformando nuestra fe. Te vas a dar cuenta que va a ser bastante útil y práctico ver la realidad de Cristo en la fe que tú ejercitas en tu día a día. Y te va a hacer pensar en qué crees y en por qué lo crees. Vamos a ver el pasaje ahí en Marcos, detenernos un poquito, que dice el versículo 22, dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Mi objetivo en esta mañana es que podamos ver desde nuestra realidad, desde nuestra condición, cómo se ejercita nuestra fe delante del Señor. Vamos a ver una fe probada, una fe salvadora, una fe que madura y una fe que nos da esperanza. Y vamos a comenzar con esta fe que es probada. Dice la Escritura que aquí se acercó un hombre que vino, era principal de la sinagoga, que se llamaba Jairo. Pero antes de que este hombre viniera, Jesús se había bajado del barco y toda la gente ya había venido delante de él, ¿verdad?
obviamente la presencia de Cristo generaba este fervor, esta efervescencia de muchas personas. Estaban los curiosos, estaban los que querían ver el milagro, ¿verdad? Estaban los que estaban esperando recibir algo del Señor Jesús. Estaban aquellos que querían escuchar sus enseñanzas. Y estaban aquellos que simplemente estaban ahí para ver qué pasaba y con qué se encontraban, ¿no? La fama de Jesús estaba creciendo tan rápido y obviamente cuando la Escritura nos dice que se reunió alrededor de él una gran multitud, quiere decir que no solamente vinieron a verlo, sino que la gente quería venir y tocarle literalmente, ¿verdad? Poner sus manos y saber que tocaron al profeta, al rabí, al maestro, ¿verdad? Al que sanaba, ¿no? Y esto generaba bastante expectativa. Dentro de todo esto vemos el relato de un hombre que se llamaba Jairo, ¿verdad? Dice ahí que él era principal de la sinagoga. Este hombre no era un rabí y no era un fariseo, no era un saduceo, era simplemente el encargado de la sinagoga ahí en Capernaum, o era uno de los encargados, pero sí era un hombre influyente, era un hombre reconocido. Ellos se encargaban de cuidar y administrar los recursos de la sinagoga, cuidar de los rollos que estaban ahí, ¿verdad? Que eran leídos sábado a sábado, cada fin de semana, diario, ahí en la sinagoga. Y era un hombre que era bien conocido en aquella ciudad. Y era un hombre que estaba pasando por una situación en particular. Fíjate, dice ahí el versículo 23, le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre de ella para que sea salva y vivirá. Jairo nos muestra que tenía un conocimiento de quién era Jesús. Él había visto y había escuchado sus enseñanzas seguramente, pero no sabemos hasta qué punto él había colocado su fe en Cristo. Pero acá podemos ver el dolor y sufrimiento de un hombre llevado a un punto extremo, ¿verdad? A mí no me ha tocado vivir, bueno, tengo una hija de 12 años y solo puedo imaginarme lo que es el dolor de verla agonizando. No podría yo describir lo que sentía Jairo en ese momento y lo que en parte lo llevó a buscar al Señor Jesús. Pero no es el único caso que vamos a ver ahora. Mira, acompáñame un poquito más adelante, en el versículo 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, había sufrido muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Entonces vamos a ver al otro personaje que aparece. Hay dos milagros, uno de ellos como un sándwich ahí metido en medio de todo el relato de la hija de Jairo. Aparece el de esta mujer, que no nos dice su nombre, pero que también estaba pasando por una situación de angustia terrible, de agobio y de sufrimiento, ¿verdad? Un hombre y una mujer, un hombre rico, la otra una mujer pobre. Dice la Escritura que ella había gastado todos sus recursos en poder sanarse y no lo había logrado, ¿verdad? Uno dirigía la sinagoga y la otra seguramente había sido repudiada de la sinagoga, porque según Levítico capítulo 12, aquellas personas que tenían este tipo de padecimientos eran considerados inmundos, así que muy probablemente a esta mujer le había sido restringida la entrada a la sinagoga. Un padre de familia, y muy probablemente esta mujer una mujer solitaria, un padre preocupado, una mujer en dolor. Dos tipos de prueba, una prolongada y otra probablemente repentina. Una mujer que había sufrido durante 12 años y probablemente la hija de Jairo en un poco tiempo había enfermado y ahora estaba agonizando. Vamos a darnos cuenta al final de la historia que uno fue humillado y la otra fue exaltada. Pero algo que sí nos tiene que llevar es ver cómo en diferentes contextos y en diferentes realidades, ¿no? Leíamos ahora en el Salmo 57 lo que ocurre cuando llega la tormenta o cuando llega el quebranto. Y ese quebranto y esa tormenta no mira situación social, no mira condición económica. Llega a nosotros cuando menos lo esperamos, ¿verdad? Llega a nosotros cuando menos lo planificamos, ¿verdad? Y no mide ni escatima situación social, política, económica, ni nada de eso. Porque en nuestra humanidad y en nuestra debilidad a veces estamos expuestos a estas realidades de la aflicción y del sufrimiento. Algo que nosotros observamos
en este relato es que a pesar de que el hombre y la mujer, tanto Jairo como esta mujer, están en un sufrimiento extremo, el Señor Jesús está 100% accesible para ellos. Cantábamos ahora que cuando el profeta Isaías anuncia la venida del Salvador y anuncia la Navidad, dice que vendrá y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué hermosa verdad, ¿no? Qué hermosa verdad recordar que en medio de la tribulación, de la aflicción, del dolor, de la enfermedad, de la confusión, Cristo nunca deja de estar en medio de nosotros. Nunca deja de estar con su pueblo. Jesús no es ajeno ni indiferente a la situación por la que estás atravesando. Es más, no solamente Él opera activamente porque tiene el poder para hacerlo. Él opera activamente porque personalmente se interesa por tu vida. El hecho de que Cristo se haya hecho carne y habitado entre nosotros nos refleja la intención de Dios de entablar una relación íntima y personal con su creación. Jairo había disfrutado durante 12 años a su hija y esta mujer había sufrido durante 12 años de esta enfermedad. Y en ambos casos, esta fe tenía que ser estimulada, probada, purificada y perfeccionada. Igual que en nosotros, Dios permite circunstancias en nuestra vida, como decía el pastor hace rato, para que nuestra fe sea probada, estimulada, purificada y perfeccionada. En ambos casos, si te das cuenta, lo que buscaban estas dos personas era humanamente inalcanzable. Y fíjate cómo las circunstancias en nuestra vida nos llevan a veces a un punto de decir, ya no puedo, ya se me acabó el dinero, se me acabó la fuerza, se me acabó el recurso, se me acabó las ideas. Y es ahí donde la gracia y la gloria de Dios se manifiesta de una forma más palpable. ¿Por qué Dios a veces nos permite, como decimos a veces, tocar fondo? Bueno, porque a veces es el único medio en el que Él tiene para llamar nuestra atención, ¿verdad? Cuando todos los recursos se agotan, es entonces que decimos, Dios, ayúdame. No debería ser así, pero muchas veces Dios permite y va apretando de a poco para que recordemos que Él es el dador de todo. Que tú no tienes control sobre todas las cosas como a veces podemos pensar, ¿verdad? Que mientras tenga dinero en mi cartera y mientras tenga salud en mi cuerpo, todo va a estar bien. No, porque ese dinero en tu cartera y esa salud que el Señor te ha dado, Él te la ha dado. Y en cualquier momento te la puede quitar. Para que recuerdes, como le dijo el Señor a Nabucodonosor, para que recuerdes que el cielo gobierna, ¿verdad? Y que Él es soberano sobre todo. Y que algún día habremos de rendirle cuentas. Lucas 8:42 nos dice, el relato paralelo nos dice que esta era la hija única de Jairo. Así que obviamente este dolor se intensificaba, ¿verdad? Obviamente cuando nosotros nos vamos a acercar al relato aquí nos vamos a dar cuenta cómo la fe de Jairo va buscando ser probada, ¿no? Dice ahí, mira, acompáñame en el versículo 22, Jairo, el principal de la sinagoga, le rogaba diciendo, mi hija está agonizando. Ahora, esta expresión que aparece en el versículo 23, y le rogaba, nos habla de un clamor continuo, ¿verdad? Desde que él se bajó de la barca y caminaba la gente, Jairo venía diciéndole, Señor, te ruego mi hija, Señor, te ruego mi hija. Dice que él cayó a sus pies, ¿verdad? Y clamó pidiendo la misericordia de Dios. Vemos la aflicción y el dolor de un padre cuya fe es probada. Dice ahí en el relato de Mateo 9 que él ahí le adoró a Jesús. Claro, él le adora a Jesús porque él venía reconociendo quién era él, pero no lo ha visto aún en toda su majestad. Una fe que va siendo probada. Pero vamos a ver lo que ocurre después, cómo es probada una fe genuina, una fe auténtica, ¿no? La Escritura nos dice que, el apóstol Pedro nos dice que nuestra fe en algún momento va a ser pasada por fuego, literalmente. ¿Qué significa eso? Que si tú eres un verdadero creyente, Dios va a permitir la aflicción en tu vida para que tú te des cuenta si tu fe es genuina. Y acá nos vamos a dar cuenta al acercarnos al relato de esta mujer, prácticamente desahuciada, ¿verdad?
Lucas nos dice que en el pasaje paralelo en Lucas nos dice que esta mujer, la enfermedad, ya había visto a muchos médicos y no habían podido curarla. Dice ahí el versículo 26, había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. El pasaje de Lucas dice que ningún médico había podido curarla, ¿verdad? Cuando el Señor la sana y le dice, sé libre de tu azote. Esa palabra azote es la misma palabra que aparece en el relato de la crucifixión del Señor, del castigo que recibió el Señor al ser azotado. O sea, el grado de sufrimiento de esta mujer a lo largo del tiempo, quizás solamente podríamos imaginarlo, o alguien que haya sufrido una enfermedad crónica, ¿verdad? Durante la semana platicaba con una persona que padece una enfermedad crónica con la que va a vivir toda su vida, ¿verdad? Y esta persona me decía, lo más difícil no es quizá ponerme la inyección hoy. Dice, lo más difícil es pensar que voy a tener que hacerlo durante toda mi vida, ¿verdad? Porque mi enfermedad es crónica y tengo que vivir con ella. Y solamente alguien que haya vivido algo parecido podría imaginar lo que es durante 12 años tener este padecimiento donde vas con tal médico y el médico te dice, pues tómate esto. Y vas con el otro y dice, no le hagas caso a este, tómate esto otro. Y vas con este otro y dice, no, tómate tal cosa. Para aquel tiempo, obviamente, la medicina no tenía todos los recursos que el día de hoy tenemos, ¿verdad? La mayoría de los padecimientos comenzaron a ser descubiertos, investigaciones, pues en realidad en el siglo XIX, ¿no? Casi 1700, 1800 años después, ¿no? del Señor Jesús. Y obviamente había muchas enfermedades que eran incurables. Y en el caso de esta mujer que dice ahí que sufría de un flujo de sangre, no solamente era la cuestión física, era también el estigma social. Esta persona tenía que sufrir el ser considerada como una persona inmunda, ¿verdad? No podía acercarse a las congregaciones ni a la sinagoga. Habían sido 12 largos años, ¿no? Cuando nosotros a veces vemos estas realidades, por ejemplo en el Salmo 90, que habla de los tiempos de Dios, ¿no? Y encontramos por lo menos 5 veces en el libro de los Salmos al salmista diciendo, oh Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No sé si te ha pasado, pero a veces el sufrimiento llega a nuestra vida y parece que se niega a irse, ¿no? Dices, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El Salmo 90:13 dice, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Pareciera que Dios le ha dado la espalda a mi aflicción y ni me oye, ni le importo, ¿verdad? Y a veces en esos momentos llegamos a decir, bueno, es que Dios no es algo real, porque si fuera real, entonces escucharía mi clamor o respondería o me sanaría. Pero déjame decirte algo, esa es una forma muy incompleta y muy vacía de ver a Dios. Porque los designios de Dios van más allá de tu manera de poder entenderlos. Y el propósito de Dios no es ni siquiera sanar toda enfermedad. Ese es un terrible error que la gente en ese tiempo pensaba y que el día de hoy mucha gente piensa. Que si yo me acerco a Dios, entonces Él va a curar toda enfermedad de vida. Bueno, probablemente no lo haga. El propósito de Dios no va a ser curar toda enfermedad, es que su nombre sea glorificado. Y más allá de tu salud física, lo que al Señor le importa es tu salud espiritual. Y esta mujer tenía una tremenda aflicción en su cuerpo, en su alma, en sus emociones, pero Jesús puede llegar a su corazón. Fíjate el relato en Mateo capítulo 9, leíamos hace rato que decía, si tan solo tocare su manto, si tan solo tocare su manto. Esta mujer llegó a tener una convicción de que podía ser sana al acercarse a Cristo. Y fíjate lo que dice el relato ahí en Marcos, dice la Escritura, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ella había pensado, si tan solo tocare su manto. Obviamente en aquel momento mucha gente estaba alrededor de Jesús. La gente se agolpaba, la gente quería tocarle, la gente quería estar cerca de él. Seguramente estaban ahí los discípulos como guaruras, ¿verdad? Ahí cuidando y cuerpeando para que el Señor pudiera caminar, ¿no? Y dice esta mujer, si tan solo tocare su manto. Era muy común en aquel tiempo que los maestros o los rabís tuvieran una túnica
con unos flecos abajo, ¿verdad? Había algunos que eran un poco más extravagantes, que los fariseos les gustaba vestir. Probablemente el Señor tenía uno parecido, quizá más sencillo, y la mujer iba ahí, y cuando dice ahí que él tocaba su manto, literalmente significa que se tomó del manto y se aferró, ¿verdad? Y no lo soltaba, ¿verdad? Y dice ahí la Escritura que en ese momento, versículo 28, si tocares solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahora ocurrió algo interesante en ese momento. Fíjate cuando habla ahí en el versículo 29, y la fuente de su sangre. Fíjate cómo describe de una forma de analogía el sufrimiento de esta mujer, que era como una fuente, ¿no? Era una hemorragia continua, ¿verdad? Que le debilitaba y que le afligía. Y dice la Escritura que en ese momento quedó sana. Ahora, el Señor no sanaba parcialmente. Él no curaba para que después siguieras con una terapia de rehabilitación, ¿verdad? El Señor sanaba completamente, ¿verdad? Y en ese momento, en ese instante, esa mujer quedó sana. Ahora, hay algo interesante que aparece aquí en el relato. Fíjate ahí en el pasaje de Lucas. Acompáñame un momento al pasaje ahí en Lucas. Lucas capítulo 8. Mira, acompáñame un momento ahí en Lucas capítulo 8, que es el pasaje paralelo del relato. Lucas capítulo 8, dice la Escritura en el versículo 46. Lucas 8, 46. Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y es absurdo que poder pensar si alguien le había tocado, ¿verdad? Porque dice la Escritura ahí en el pasaje en Marcos, dijo, oye Señor, pues obviamente alguien te tocó, ¿no? Pues si vienes rodeado, todo mundo te está tocando, ¿no? Hay algo interesante que ocurre en ese momento, y muchos pudieran pensar, bueno, el Señor Jesús limitó su poder sobrenatural y su omnisciencia, estaba limitado a su humanidad y por eso no supo quién le había tocado, o él sintió ese poder que salió de él y quiso ver de quién era. Pero en realidad la conclusión más lógica y evidente es que el Señor quería darle una oportunidad a esta mujer de que pudiera conocerle personalmente. El acercarse a Dios va más allá de buscarle por lo que Él me puede dar. El valor no está en lo que Cristo tiene o en lo que Cristo te puede dar, sino en Cristo mismo, sino en quién es Él. El creyente va a encontrar un valor genuino en la persona de Cristo, no en lo que Cristo te puede dar. Ahora, Cristo llena tu vida de bendiciones, y es cierto, pero no pierdas de vista, no te distraigas con los adornos, ¿verdad? No te distraigas con las cosas buenas que te da Cristo. Admírate y déjate admirar por Cristo. Y Cristo le da la oportunidad a esta mujer de que esta mujer pueda encontrarse personalmente con Él. Ahora es interesante la palabra que aparece aquí como poder, ¿no? Es la misma palabra que aparece en Romanos capítulo 1 cuando dice que no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. La palabra es dunamin o dunamis, ¿verdad? Que de donde nosotros sacamos la palabra dinamita, ¿verdad? De donde sacamos la palabra dinamita es un poder que impacta, es un poder que transforma, es un poder de adentro hacia afuera, es un poder, vamos a decirlo así, naturalmente sobrenatural, ¿verdad? Es el poder que en su naturaleza habita corporalmente en Cristo y habita en su deidad, y que era inevitable que alguien que pasara cerca de Él no fuera impactado por ese poder. Ahora, piensa un momento en esta realidad. Si Cristo es quien dice ser, y Cristo tiene el poder de hacer lo que dijo que haría, ¿cómo estás experimentando ese poder de Cristo en tu vida? Yo me pregunto también lo mismo. El apóstol Pablo decía, yo estimo mi vida como algo que vale la pena perder,
por poder conocerle a Él, dice ahí Filipenses capítulo 3, versículo 10, y el poder de su resurrección. Pablo decía, yo quiero gastar mi vida para conocer cómo opera ese poder en mi vida. Y Cristo estaba dispuesto a enseñarle a esa mujer ese poder no solamente sanador, sino ese poder perdonador y ese poder restaurador. El poder de Cristo es aquel que te permite no solamente quedar limpio de tus pecados, sino aquel que te permite mirar la Escritura y escuchar su consejo y obedecerle y caminar en obediencia a Él. El poder de Cristo es aquel que te permite perdonar a quien te ha lastimado, que humanamente sería posible. El poder de Cristo es aquel que te permite acercarte con aquel que tú has lastimado y decirle, perdóname, pedirle perdón a una persona a quien tú has lastimado. Solamente es el poder de Cristo operando en la vida del genuino creyente. ¿Te das cuenta? No consiste solamente de lo que Cristo enseñó, porque la enseñanza de Cristo no tiene poder si no está Cristo en ella. El consejo de Cristo no es más que un buen consejo si no opera el poder de Cristo en ella. Cuando hizo un relato acerca en un comentario de este pasaje, un teólogo del siglo antepasado, de finales del siglo XIX, Alfred Edersheim, judío él, escribía acerca de esto. Él dice, cuando nos damos cuenta del misterio de la encarnación, su amor hacia los suyos y su presencia con ellos y el poder divino de Cristo, no podemos excedernos, por alto que pensemos en lo que está o nos pone en contacto con Él. Y él comienza a hablar de los recursos de la gracia. Dice, la iglesia, el ministerio apostólico, las ordenanzas. En una palabra, la gran iglesia histórica, que es a la vez su morada, su testigo y su representante en la tierra desde que Él la instituyó, dotada con el don del Espíritu Santo y santificada por la promesa cumplida de su eterna presencia, que es para nosotros lo que el manto que Él llevaba era para aquella que lo tocó. Tendremos todo esto en gran estima en la medida que le tengamos en gran estima a Él. De nada sirven los recursos de Cristo si no está Cristo en ella. Esta mujer no era solamente una mera superstición, como a veces muchos piensan, ¿verdad? Para muchos el cristianismo es mero fetichismo, ¿verdad? Alguna vez quizá viste en la tele a alguien que te dice, compra el manojo de trigo traído desde Jerusalén y ponlo en tu puerta y el Señor y compra el aceite traído de los olivos del huerto de Getsemaní y compra, no, eso es mero fetichismo. Dios no opera en función de un objeto o un símbolo. Y lo que esta mujer buscaba tampoco era eso. No era decir, el manto de Jesús es mágico en sí mismo. No, el manto de Jesús no era mágico y el poder no estaba en el manto. El poder estaba en Cristo mismo. El poder salió de Él. Y la enfermedad había sido sanada, pero su estigma no había sido curado. Aún no había tenido ella un encuentro personal con Cristo. Y fíjate, en el capítulo 5, aquí en donde estábamos, acompáñame en el versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos le dijeron, pues ves que la multitud te aprieta, Señor, ¿cómo que quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Ahora, pero sabes, él miraba alrededor y cada vez que cruzaba la mirada veía a esta mujer diciendo, pues ya dilo, ¿verdad? Le estaba dando una oportunidad a esta mujer de decir, acércate, va más allá de que tu enfermedad sea curada. Lo importante es que yo estoy interesada en tu vida, yo estoy interesado en tu vida, yo estoy interesado en tu corazón, yo estoy interesado en tener una relación personal contigo. Es interesante pensar cómo el cristianismo se vuelve auténtico cuando nuestra relación con el Cristo resucitado es personal. Ahora, si bien Él se conectaba con las multitudes, Cristo siempre buscó ese contacto personal. Y el día de hoy sigue siendo igual.
La adoración corporativa nos lleva a alabar en un mismo espíritu al Señor, pero Dios anhela que tú tengas una relación personal con Él. Y muy probablemente al llegar a esta hora, mi intención también es que delante del Señor podamos pensar y examinar nuestro corazón y decir, ¿tengo verdaderamente una relación personal con Él? He experimentado el nuevo nacimiento de manera que yo puedo ver a Cristo no solamente como un gran maestro, como el profeta de la historia, sino que puedo verlo como mi Salvador, como mi Señor. ¿Quién es Cristo para ti? Y Cristo entonces se involucra personalmente con su creación. No solamente debemos recordar su ejemplo de amor y de entrega, es recordar que nos hace partícipes de ese poder del que hablábamos hace rato, poder para redimirnos, para vencer el pecado y para vencer la muerte. Cristo deja bien en claro que su obra por el pecador es personal. Su compasión no está separada de su poder. Dice la Escritura ahí en Sofonías, Él callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. El Señor está en medio de ti, dice Sofonías 3:17. Poderoso, poderoso. Y yo creo que aquí podemos decir gracias, Señor, ¿verdad? Gracias porque eres un Dios personal, que anhelas tener una relación personal. Este es un momento en el que ella tiene delante de quien está y cae delante del Señor. Y fíjate lo que dice el relato en el versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Pregunta, ¿no conocía el Señor toda la verdad? Por supuesto que la conocía. Pregunta, ¿la intención de Jesús era condenar a esa mujer porque no le pidió permiso para tocar su manto? Para nada. El Señor estaba dándole a una mujer de que ella pudiera venir y postrarse a sus pies y rendirle la adoración al Señor. Creo que muchas veces, en muchas oportunidades, el Señor nos permite y nos da ese tiempo para que le miremos no solamente como el sanador, no solamente como el 911. ¿Cuántas veces Cristo es así para nosotros, verdad? Tenemos el problema, sacamos Señor, ayúdame, estoy en problemas, sácame de aquí, ¿verdad? No, mira, el Señor quiere ser más que un salvavidas en tu vida. El Señor quiere ser Dios con nosotros, lo que cantábamos, ¿verdad? Una relación personal con Él. Y fíjate cómo le responde aquí en la Escritura. Versículo 34, es bien interesante. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ahora, los tres relatos en los evangelios, tanto Mateo como Marcos y Lucas, hacen énfasis en que el Señor llamó a esta mujer hija. No hay otra porción en la Escritura donde Cristo se refiere así a una mujer. Esta es la única porción en la Escritura donde Cristo se refiere así a una mujer. ¿Qué le estaba diciendo el Señor Jesús a esta mujer? Hey, querida, tu fe va más allá de tu salud. Tu fe te lleva a tener un vínculo personal conmigo. Y Él la llama hija. Jesús le está diciendo, muy probablemente esta mujer era sola, ¿verdad? Por su estigma social y todo lo que ya hablábamos. Y Jesús le está diciendo, hey, yo soy tu familia. Ahora formas parte de mi familia. Y eso es algo hermoso cuando nosotros llegamos a conocer a Cristo, entender que Él nos hace parte de su familia, al convertirnos en sus hijos. En muchos contextos, hay muchos que han vivido o crecido en un hogar disfuncional, en contextos donde es difícil entender la imagen paterna de amor y de compasión cuando nuestro padre ha sido ausente o autoritario, ¿verdad? Pero cuando llegamos a Cristo, podemos entender y tener una relación personal de padre e hijo con el Señor. Y además, la iglesia se vuelve la familia de la fe. Qué importante es, aunque es un paréntesis quizá del texto que estamos viendo, pero qué importante es entonces entender que Dios ha permitido edificar la familia de la fe a través de la iglesia. Haz de tu iglesia tu familia.
Ahora, algunos dicen alguna vez, no, el problema es que la familia no se escoge, ¿verdad? Y pues sí es cierto, en realidad la familia no se escoge y uno tiene que vivir con ella. A veces en la familia de la fe pasa igual, ¿verdad? Uno no puede decidir que tal hermano o hermana estén o no estén en la iglesia, ¿verdad? Esos no se escogen. Llegamos juntos a formar parte del cuerpo de Cristo y el Señor nos ama y nos estimula a amarnos, a soportarnos y a tenernos paciencia, ¿verdad? A veces, Señor, le decimos, no me pidas que lo ame, mira, dame chance ahorita que solamente lo aguante, ¿verdad? Que solamente lo soporte. Bueno, da ese primer paso. Acércate a tu hermano, abrázalo, salúdalo. Ese es el primer paso. Quizá después conócelo, ¿verdad? Para nosotros ha sido de mucha bendición en el poquito tiempo que llevamos en la iglesia, poder conocerles, ¿verdad? Y poder, pues ser más cercanos, ¿no? Aunque no vivimos acá en Tequis, es una bendición para nosotros cuando tenemos la oportunidad de conocerles y crecer a través de la familia de la fe. Pero bueno, dice ahí el Señor, tu fe te ha salvado. Ahora, ella ya había quedado sanada. Y esta palabra sanar y salvar en realidad es la misma. Nosotros la distinguimos y entendemos bien que cuando hablamos de salvación hablamos de un contexto espiritual, pero en realidad la palabra era la misma que se utilizaba para sanar y salvar. Y es la misma palabra que se utiliza para salvación. Y la palabra significa literalmente ser hecho completo o entero, ¿no? Cristo sanó a muchas personas que no creyeron. Cristo sanó, por ejemplo, en alguna oportunidad vinieron 10 leprosos y Jesús sanó a los 10, pero solamente uno se acercó a agradecerle. ¿Y qué le dijo el Señor a ese uno? Tu fe te ha salvado. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor sanó a muchos, pero no salvó a todos. El Señor sanó a muchos, pero nunca salvó a nadie que no creyera en Él. Y esta adoración es la que llevó. ¿Te acuerdas cuando unos amigos subieron a un paralítico por el techo y lo bajaron y le dice, oye, toma tu lecho y anda, ¿verdad? Pero primero le dice, oye, tus pecados te son perdonados. Y la gente dice, ¿cómo se le ocurre decir que tus pecados te son perdonados? Y le dice, Señor, ¿qué es más fácil? Decirle, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Pues la pregunta era interesante, pero era mucho más difícil decirle, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque eso lo llevó a Cristo a la cruz. Y aquí está anticipando el Señor Jesús al decirle, tu fe te ha salvado. Es ese poder redentor que se encuentra en la cruz de Cristo. Te hablaba yo de una relación personal con Cristo. Bueno, no hay relación personal si no hay sufrimiento. Si tú no has mirado la cruz como el medio por el cual tú puedes vincularte con el Creador. Esa es una fe salvadora, una fe que entiende el sacrificio redentor de Cristo y que la abraza de manera personal. ¿Por qué puedo confiar en Él? Porque Él es accesible y Él no es lejano. Porque Él está disponible, porque nunca está demasiado ocupado. Probablemente estás en la condición de esta mujer que dices, pero oye, ya pasó bastante tiempo, yo no veo a Jesús y ese poder del que hablas no lo veo obrar. Bueno, quizá es porque Él está esperando que tu fe sea perfeccionada o se vuelva en una fe genuina. Vamos a ver cómo maduró esa fe. Acompáñame porque se nos está acabando el tiempo, porque ya vimos ese relato en el medio, pero nos quedamos con Jairo. ¿Te acuerdas que nos quedamos con Jairo pidiéndole al Señor? Y imagina, yo me lo imagino ahí a Jairo mientras oye, mi hija se está muriendo. ¿No podrías atenderlo después? Yo te consigo su dirección y después vamos a ver a la mujer. Probablemente yo me tardé como unos 25 minutos en el relato, probablemente el Señor tardó un poquito más en toda esta situación con la mujer. Y Jairo estaba esperando para llevarlo a Jesús a su casa con su hija, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Ninguna de esas cosas apuraban al Señor Jesús. El reloj de Dios es muy diferente al nuestro. Y cuando nosotros andamos apurados, el Señor sigue diciendo, tranquilo, yo tengo mis tiempos. Y dice ahí la Escritura que en el versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro?
híjole, yo creo que solamente aquellas personas que han experimentado la pérdida de este tipo, ¿no? A mí me ha tocado de cerca, son situaciones muy delicadas, ¿no? Vale la pena a lo mejor pensar quizá qué puede significar esto de que un hombre escuche la noticia, oye, tu hija ha muerto, no es una cosa menor. Podemos, quiero quizá ilustrarlo como para entender lo que estaba pasando en el corazón de Jairo en ese momento. Jairo, que quería creer en Jesús, pero que alguien llegaba y le decía, oye, no molestes más al maestro. Jesús tenía un propósito bien particular con Jairo también. Él quería enseñarle quién era él para que su fe fuera transformada, madurada, perfeccionada. Y dice ahí la Escritura que en el versículo 34 él dijo, en el versículo 36, Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Podemos caer en este error de pensar que nuestra fe va a curar toda enfermedad. Hay gente que no entiende porque dice, no, pero Jesús dijo que si tu fe fuera como la del grano de mostaza, tú le dirías a este monte, muévete, y sería removido. Yo hasta el día de hoy no he conocido a nadie que le diga a un monte, muévete, y que se mueva, ¿verdad? El tema es, sí, el monte puede moverse, si Dios quiere que se mueva. Nuestra fe no está por encima de la autoridad de la voluntad de Dios. La fe verdadera se somete a la voluntad soberana de Dios. Y la maldad y el pecado son parte de este mundo y no han sido erradicados todavía. Y eso no quiere decir que Dios no es poderoso para quitarlo. Quiere decir que sus tiempos son perfectos. Nuestra fe no cura toda enfermedad. La enfermedad revela la calidad de nuestra fe. Jesús no sanó a todos los enfermos y ni sanó a todos los que se lo pidieron. Cuando Jesús nos lleva a este punto de la impotencia para que le reconozcamos a Él, es ahí donde nuestra fe es puesta al límite. El Salmo 55 en el versículo 4 y 5 dice así la Escritura, mi corazón está dolido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Puede haber una sensación peor que esta sensación de terror, de muerte que experimentó Jairo en ese momento. En medio de esa aflicción y tribulación es cuando nuestra fe se pone a prueba. Ahora es interesante pensar y ver cómo el Señor Jesús nos lleva a recordarnos quién es el que tiene el poder sobre la muerte. Y el ejercicio de la fe en este periodo bien corto de tiempo es una analogía de cómo nuestra fe es probada continuamente. Cuando el Señor le dice a Jairo, no temas, cree solamente, en realidad lo que le está diciendo es, el verbo está en una acción continua, es un tiempo verbal que en español no existe, es como un presente continuo continuamente, ¿verdad? Es como si el Señor dijera, deja de tener miedo y sigue creyendo. Deja de tener miedo y sigue creyendo. ¿Alguna vez tu fe se ha puesto se ha vuelto tan tambaleante que dices, pues ya no sé ni en qué creer ni en por qué creerlo? El Señor dice, deja de tener miedo y sigue creyendo. O sea, yo escucho los ruidos de las noticias y de la enfermedad y de los adversarios y de las situaciones, y el Señor dice, acá, presta atención, aquí estoy, mira. Por eso la Escritura dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Es el que complementa mi fe, el que la hace completa, el que me permite descansar. ¿Te das cuenta? Mira, mientras vivas en este cuerpo y camines en esta vida y vivas en este mundo, la aflicción va a ser parte de tu vida. Y los problemas personales, familiares, económicos, sociales, culturales van a existir, van a ser parte. Pero el Señor Jesús, estas cosas les he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Dice, yo he vencido al mundo. Y te está hablando, deja de tener miedo, sigue creyendo. Eso significa
no tengas miedo, no temas, cree solamente. Ahora, ¿qué ocurre después? Fíjate, en su paciencia Cristo nos lleva a experimentar una fe genuina. ¿Te das cuenta? Una fe ingenua que se convierte en una fe experimental, que se convierte en una fe madura, que se convierte en una fe genuina. De ahí nos quiere llevar el Señor. Y es importante entender lo que ocurre después. Fíjate, vamos a mirar el final del relato. Versículo 37. No permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Ahora, acá sí tenemos que sacarnos un poquito la idea de lo que es un funeral a nuestra cultura, ¿verdad? Porque de este lado del charco, los funerales pues son eventos pues muy solemnes, ¿no? Son muy delicados. Uno llega a un lugar y pues no quiere hacer ruido, ¿verdad? Son momentos de silencio, ¿verdad? Más de contemplación, ¿verdad? Pero en realidad no era la tradición en aquel lado, ¿verdad? En Oriente y en Israel, los funerales eran donde las expresiones de angustia tendrían que ser manifestadas, ¿verdad? La gente cuando llegaba expresando su dolor. ¿Y cómo lo hacían? Gimiendo y gritando y llorando, ¿verdad? De hecho, había 3 elementos que eran parte de todo funeral y que ya lo hacían bastante, pues nada silencioso, ¿verdad? Uno de ellos era lo que eran llamadas comúnmente las plañideras, ¿verdad? Que eran personas, eran las actrices de telenovela, ¿verdad? Eran las profesionales del llanto, ¿verdad? Entonces las contrataban y las llevaban para llorar, ¿verdad? Para llorar y para gritar y para gemir y para hacer luto, ¿verdad? Y era uno de los elementos. Número 2 era que por ley ellos debían de rasgar sus vestiduras, ¿verdad? Un símbolo de luto, seguramente has visto en la Escritura, en otros pasajes, como ellos rasgaban sus vestiduras. En aquel tiempo y hasta el día de hoy, los judíos rasgan alguna parte de su vestimenta cerca del corazón, ¿verdad? Por el sentimiento. Entonces tenían que llegar, rasgar vestiduras, la gente llorando, y además tenía que haber sonido de flautas, ¿no? Entonces imagínate, las flautas, las plañideras, los vestidos rasgándose, la gente gimiendo. Era muy distinto a lo que nosotros conocemos como un funeral. En ese momento llega Jesús ahí y él dice ahí la Escritura, dice versículo 39, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Ahora, hay una expresión bien interesante en este sentido. La niña había muerto, sí, la niña había muerto, físicamente había muerto. El Señor Jesús la resucita, la trae de entre los muertos. Pero ahora, piensa en esto por un momento, antes de ir terminando, ya se nos está acabando el tiempo. Piensa en esto por un momento. ¿Qué era para la persona la muerte? Era algo irremediable, ¿verdad? Era algo permanente. Pero Cristo por primera vez plantea la muerte como algo temporal. ¿Comparándola con qué? Con el sueño, ¿verdad? El sueño es para nosotros un lapso de inconsciencia que sabemos que es bien temporal. Es más, nunca sentimos los que somos papás más paz que cuando nuestros hijos duermen, ¿verdad? Tan bonitos que se ven dormidos, ¿verdad? A veces ahí que uno dice, ya que se duerman, ¿verdad? Y uno, no es que en realidad uno dice, ya no los quiero ver jugar, los quiero ver llenos de vida. No, uno descansa porque sabe que en algún momento se van a despertar, ¿verdad? Pronto se van a despertar. Uno no los lleva a la cama con la angustia de decir, ¿y si no despierta? No, uno sabe que va a llegar el momento irremediable para nosotros a las 6:30 de la mañana todos los días en que van a despertarse nuestros hijos, ¿verdad? Ahora, es hermoso que cuando la Biblia habla del creyente que parte de este mundo, la analogía que más le gustaba a Pablo utilizar era la del sueño, ¿verdad? Hermanos, 1 Tesalonicenses capítulo 4, no ignoréis acerca de los que duermen. Qué hermosa expresión para hablar de algo que es temporal. La muerte en este mundo no es irremediable. El Señor la remedia.
y la va a transformar. El Señor transformó nuestra muerte en un dulce sueño. Increíble, ¿no? Qué hermoso pensando en esa esperanza absoluta de los que tenemos al Señor Jesús. Y dice el versículo 40, ya para ir terminando. Ya dije 3 veces que vamos terminando, ya no lo voy a decir. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Literalmente, muy probablemente lo que Jesús hizo fue algo parecido a lo que hizo en el templo, cuando él limpió, se mantuvo firme y dijo: salgan todos de acá, ¿verdad? Era un espectáculo aquel funeral, había falsedad e hipocresía en ese momento. Y el Señor saca a todos y entró donde estaba la niña y dice: tomó al padre y a la madre. O sea, ¿te das cuenta cómo el Señor tenía una intención personal para llevar la fe de Jairo a una fe frágil, a llevarla a una fe madura? Es lo mismo que quiere hacer contigo, querido, y conmigo. Que nuestra fe frágil y nuestra fe ingenua sea transformada en una fe madura. Pero eso no ocurre si no estás cerca del Salvador, si no lo miras cara a cara y si no pones tu realidad a la luz de quién es Él. Y fíjate cómo dice ahí la Escritura en el versículo 41, tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi. Curiosamente el escritor utiliza el lenguaje original, el arameo, las palabras literales que utilizó, porque hay un énfasis acá. La palabra talita cumi, que es niña pequeña, en realidad transliterado es como, podría ser como haciendo referencia a un pequeño animalito, un cordero, ¿verdad? Es como que el Señor le dice, como los papás les decimos a nuestras hijas, ¿verdad? Corderita, princesita, corazoncito, como sea que le digas, ¿no? El Señor utiliza las palabras más tiernas que se puede utilizar con una niña. Dice: corderita, ya es hora de despertarse, ¿verdad? Con toda la ternura el Señor Jesús le dice: corderita, despiértate, ¿verdad? Y dice la Escritura que ahí la niña se levantó y andaba, y pues tenía 12 años, ¿no? Y se espantaron grandemente. El Señor termina demostrando que su poder en medio de la aflicción trasciende aún al poder de la misma muerte. Y esto nos lleva no solamente a una fe salvadora, a una fe que madura, a una fe que experimenta, sino una fe que se sostiene en una esperanza gloriosa. ¿Quién es Cristo para ti y por qué es valioso? ¿Cuál es la prueba, aflicción o enfermedad por la que te está permitiendo pasar el Señor? ¿Cómo está haciendo eso crecer tu fe? ¿Es tu fe una fe genuina? ¿Es tu fe una fe o es tu fe una fe ingenua? ¿O una fe que dependiendo cómo sean las circunstancias? ¿Es tu fe igual de débil y frágil que cuando creíste? ¿O tu fe se ha perfeccionado y ha madurado hasta el día de hoy? Los discípulos, cuando estaban con el Señor Jesús, le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Quizás sea la oración que tengamos que decirle al Señor ahora, ¿verdad? Señor, ando tambaleando, aumenta mi fe. ¿Oramos y terminamos? Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el Evangelio, te damos gracias porque, Señor, al irrumpir en este mundo y al hacerte carne, Señor, te hiciste real, no solamente para transformar por medio de tu enseñanza, transformar por medio de tu ejemplo. Señor, transformaste por medio de tu muerte, del poder de tu resurrección. Señor, que hoy opera en tu iglesia vivo y fresco y dinámico. Señor, permite que ese poder sea evidenciado en la vida de cada uno de tus hijos en este lugar. Y si estás en esta hora, en este lugar, y tú te das cuenta que tu fe, pues no es una fe genuina, que tu fe no es una fe real, yo te animo que vengas a Cristo con un corazón humillado y le digas: Señor, las aflicciones y los problemas y mis distracciones me impiden ver tu poder perdonador y sanador y restaurador. El Señor te dice: reconoce tu condición y arrepiéntete y ven a Cristo. Yo no puedo asegurar que todos los que estamos en este lugar son verdaderos creyentes.
El Señor conoce tu corazón y conoce el mío. Y si en esta hora has sido confrontado y te das cuenta que tu fe no es genuina, ven al Señor. Quizá tú eres un verdadero creyente, pero tu fe está siendo probada en este momento y le tengas que decir al Señor: Señor, aumenta mi fe, perfecciona mi fe, permíteme enfocarme en ti y en tu poder para poder experimentar tu obra en mi vida. Señor, tú quieres obrar en nuestra vida de manera real y auténtica por el poder de tu resurrección, por el poder de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. Permítenos como iglesia caminar en fe para tu honra y tu gloria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.